el haber llegado a este día que lo hemos construido y amasado en conjunto durante largos meses, en medio de análisis y discusiones, de consensos y disensos, pero con un gran objetivo que se convirtió en motivo de lucha y de vida de todos nosotros: dejar sentados los cimientos de la unidad del pueblo afroecuatoriano y las bases de una agenda política que potencialice nuestras luchas y las propuestas para redefinir el rol protagónico que como pueblo nos corresponde en la construcción del nuevo Estado y la nueva sociedad. La historia escrita por los poderosos es una historia viciada que invisibilizó el papel protagónico que tuvo el pueblo afroecuatoriano en la historia real del Ecuador. En las escuelas se nombra a muchos héroes de la patria, desde Sucre a Espejo, de Atahualpa a Rumiñahui, los cuales en la historia nacional tienen un espacio con toda justicia ganado. Pero no obstante, debemos destacar que jamás se nombra a los líderes históricos del pueblo afroecuatoriano como Antón, primer líder cimarrón que llevó a su pueblo a la libertad en Esmeraldas; a Alonso de Illescas, líder histórico de los palenques cimarrones de las costas de la misma provincia. No ha importado que los afrodescendientes hayan luchado junto al libertador Bolívar para lograr la independencia de América toda. Los mayores ejemplos son los generales Otamendi y Ayarza. No importa que después hayan sido parte de las montoneras del general Eloy Alfaro y por lo tanto del proceso revolucionario más profundo que conoce la historia del país, y que aún, luego del asesinato de don Eloy, hayan permanecido insurrectos junto al coronel Carlos Concha Torres. No ha importado sus luchas junto a trabajadores, campesinos y pobladores. Siempre la oligarquía los ha excluido, a pesar de ser uno de los pueblos que con su cultura, luchas e identidad propias han sido parte fundamental de la construcción de la nacionalidad diversa y plural de los ecuatorianos. Como vemos, el pueblo afrodescendiente ha sido uno de los más relegados históricamente. Toda la historiografía oficial y la cultura dominante ha desconocido su participación. Como pueblo rebelde, tratando de borrarlo de la memoria colectiva con el fin de justificar con esto la existencia de una sociedad profundamente racista, discriminatoria y excluyente. Esta invisibilización se debe que tanto la colonización europea como la globalización contemporánea del imperio se han caracterizado por la imposición de una cultura hegemónica a través de una sociedad disciplinaria que actúa con dispositivos y aparatos que reproducen y regulan costumbres, hábitos y prácticas que están cargadas de estereotipos, prejuicios y discriminación. Sus instituciones disciplinarias son la prisión, la fábrica, la oficina, la iglesia, el hospital, la universidad, la familia, la escuela, medios de comunicación, etc. En cada una de ellas encontramos racismo y discriminación. Todas esas estructuras que separan, fraccionan y generan abismos entre seres humanos han desarticulado la vida social de generaciones y generaciones de ecuatorianos.
La cultura hegemónica es la capitalista, para la cual el modelo ideal de ser humano es una persona blanca, mestiza, heterosexual, rodeada de una familia nuclear que vive para satisfacer sus necesidades materiales a través del consumo, con religión judeo-cristiana, patriarcal, individualista, urbana, profesional, propietaria y apolítica. Esta cultura que llegó a su cúspide en el Estado monocultural, oligárquico y neoliberal está viva aún. Esta cultura que invisibiliza, discrimina, excluye y margina a los afroecuatorianos aún sobrevive en nuestra sociedad. Sin embargo, por primera vez en la historia tenemos un gobierno revolucionario que recogió las banderas y las luchas del pueblo, de las nacionalidades, de las organizaciones y movimientos sociales, y las hizo realidad en el gran hecho constituyente de Montecristi. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha roto con el pasado y ha inaugurado una nueva época que debemos construir de la mano con ustedes, compañeros y compañeras. Al haber proclamado al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural, la Constitución de Montecristi recogió y plasmó lo que no solamente era una aspiración histórica del pueblo afroecuatoriano, sino una realidad concreta en nuestro país. En nuestro país convivimos una diversidad de culturas, etnias, pueblos y nacionalidades que hacen al Ecuador diverso, pero en esa diversidad están las fortalezas y las potencialidades que como pueblo y patria necesitamos para edificar la sociedad justa, equitativa, incluyente y democrática por la cual durante decenios hemos luchado. Pero no podemos negar la complejidad que tiene el proceso de construcción del Estado oligárquico y la edificación del Estado democrático plurinacional e intercultural. El desmontar la naturaleza racista y excluyente del Estado en el que la oligarquía asentó su poder no es posible, sino es con la participación directa del conjunto de fuerzas sociales y políticas, pueblos y nacionalidades unidos y articulados y movilizados para en un gran torrente popular empoderado y apropiado de este proceso de revolución ciudadana, derribar los muros culturales que nos atan al pasado y a la vieja sociedad. La construcción de un Estado del buen vivir, plurinacional e intercultural, debe ser un proceso dinámico y transformador, de construcción desde lo común y en comunidad, sumando todas las singularidades y plasmándolas en el sujeto histórico que es la multitud de organizaciones, movimientos, pueblos, nacionalidades y ciudadanía para en corresponsabilidad con el Estado, todos, absolutamente todos, asumir la responsabilidad de construir una sociedad que promueva el buen vivir, la solidaridad y el amor. Por esto es fundamental encuentros como este, democráticos y plurales, política y culturalmente, para construir políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan crear el Ecuador de todos y que todas queremos. Una política pública dirigida a afroecuatorianos que sea diseñada sin la participación de afroecuatorianos carece de valor, puesto que en este trabajo
que formar parte los directamente afectados, que son nuestros compañeros y compañeras afroecuatorianas. Desde la Secretaría de Pueblos, en conjunto con las otras instituciones del Estado, hemos incrementado la efectividad de las políticas públicas de plurinacionalidad e interculturalidad, trabajando en la erradicación de todo tipo de exclusión y discriminación a través de la aplicación del Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial, construyendo las agendas por la igualdad étnica cultural, buscando el aceleramiento y la transición a los consejos de igualdad, que deberán constituirse en instrumentos básicos en la lucha contra la pobreza y exclusión social, articulando la participación ciudadana directa y efectiva. Este Congreso les permite hablarle al país y plantearle sus demandas y aspiraciones actuales. Le da impulso y potencia al Gobierno nacional en la implementación de sus políticas. Debe generar la más amplia, creativa, efectiva y radical participación de todos los segmentos de la población afroecuatoriana, principalmente de las mujeres y jóvenes, motores fundamentales también en la construcción de políticas públicas y en el establecimiento de nuevos liderazgos que permitan el fortalecimiento organizacional. Hermanas y hermanos, lo logrado hasta ahora como producto de nuestras luchas es importante, pero no podemos negar que los desafíos actuales para construir el Ecuador que queremos, esto es, inclusivo, democrático, equitativo y de paz, son grandes. Y debemos afrontarlos con la misma fuerza y tenacidad que los desafíos anteriores. Nadie tiene derecho al descanso y nadie nos puede arrebatar lo que hemos logrado. Este proceso de revolución ciudadana, que como el compañero presidente ha dicho, va a profundizarse, necesita de nuestra potencia creativa, de la fuerza ancestral y cultural que emana de los pueblos, que como el pueblo afroecuatoriano siempre ha estado listo para generosamente ponerse al frente de las mejores causas del país. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, hasta la victoria siempre. Ahí estamos.